¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, bueno, ya aprendimos que podemos traer en el video anterior los elementos y preparar nuestro producto, nuestro proyecto aquí en 3 Studio Max. En esta ocasión yo lo que hice fue importar la parte de Revit sin luces, es decir, en esta parte recordemos que en los presets yo configuré uno que dice sin daylight y sin luces, es decir, el daylight es obviamente también una parte de luz, entonces no traje ninguna luz para que veamos primero el efecto de lo que sucede con 3 Studio Max cuando yo pongo una luz, ¿no? Aquí podemos ver que se vinieron sin luces, sin daylight system, así fue básicamente como traje este elemento. Y lo que podemos ver es que cuando yo le digo que ilumine con las luces de escena o con las luces de default, eh, pues no sucede nada porque no hay luces adicionales, es decir, las luces de default son las que se usan para renderizar la escena. En ocasiones, pues podría ser un elemento para trabajar muy rápido, es decir, por ejemplo, aquí yo puedo usar Arnold y vemos que Arnold, como ya habíamos comentado, no utiliza los materiales de Autodesk, entonces hace un render muy superior, pero sí tendríamos que tener elementos que sean compatibles. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos los reflejos, la calidad, eh, solamente en el caso del marco sí tomó algo similar, pero estamos viendo que en esta parte, muy interesante, Arnold genera un render muy bueno. Ahora bien, por ejemplo, si yo me voy al Art Renderer o al Scanline, ya habíamos visto, por ejemplo, que con el Art Renderer, cuando yo hago un render, estoy usando ahorita los elementos de default, podemos ver que aquí sí me está tomando en cuenta los materiales de Autodesk. Y si a su vez yo, por ejemplo, configuro con Scanline y le digo que haga un render, todos los renders tienen sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, algunos son más rápidos, toman menos datos, menos información, por ejemplo, no sé, vamos a orientarlo un poquito más, por ejemplo, verlo así, si quieren ver tal vez este detalle donde se ve la sombra, los muebles, etcétera. Y en este caso yo hago el render, vemos que este render, que en este caso fue el render de Art de Scanline, fue muy rápido. Tenemos estos parámetros como por ejemplo que me genere las sombras, aquí en la parte común los detalles como el tamaño de el video o bueno de lo que me va a hacer, si va a tomar efectos. Este tema de forzar el material en dos lados lo vamos a ver posteriormente con el Citroën, porque el Citroën como viene de AutoCAD hay una parte en la superficie que no renderiza bien y entonces a veces le tenemos que decir que fuerce en ambas caras del elemento donde tiene material que se coloque. Tarda más, pero bueno, es una respuesta muy rápida. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que si yo tomo el Art Renderer, le digo un render, aquí se tarda mucho más en procesarla y además yo le estoy dando aquí le puedo dar parámetros para que se tarde, para que lo haga con más detalle. Es decir, aquí por ejemplo vemos que nuestro menú aparece con mucho más información
Y si acá yo le pongo, acá tengo por ejemplo mínimo, medio, alto, etcétera, cosa que en el de scanline, por ejemplo, cuando yo me voy aquí al de render, pues no tengo tanta parte, ¿no? Es decir, por eso también lo hace más rápido. Dependiendo de cada motor de render, tengo el de, por ejemplo, este de Vue, y en el de Vue también vienen diferentes parámetros, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que tiene luz avanzada, le podemos poner Radiosity, Light Tracer, Ray Tracer. Entonces, podemos, dependiendo de cada elemento, dedicarle mucho más tiempo. Y vamos a ver que dependiendo, obviamente, del elemento que nosotros escojamos, si se va a tardar o de plano si se va a ver o no se va a ver el material. En ocasiones nos saca algún comentario, pero por ejemplo el Quicksilver podemos probarlo y vamos a ver que también el Quicksilver se hace muy rápido. Dependiendo, como mencionaba, de nuestras necesidades, vamos a ver, por ejemplo, que el Quicksilver no generó la parte de las sombras, no apareció aquí. Ya sabemos también que el tema de los materiales de Autodesk no aparece. Entonces, en términos generales, si yo traigo algo hecho en Revit, un tema pues va a ser usar para renders van a tardar más tiempo, más calidad, etcétera. Estaríamos usando en este caso el Art Renderer, y si yo quiero algo un poco más rápido, el Scanline me va a funcionar bastante bien. Claro, aquí estamos viendo que la sombra no se coloca, pero bueno, vemos los materiales, etcétera. Si lo comparamos con la parte de Revit, bueno, los renders son de mucho más calidad, obviamente, en la parte de 3 Studio Max. En ocasiones yo tengo que cambiarle aquí al tema de High Quality para que yo pueda ver elementos que independientemente del motor que yo tenga, de repente si yo le digo, ok, quiero ver con High Quality, pero en los materiales sin mapas o shaded without maps, aquí estarían el puro shaded sin mapas, con esta parte, y vemos que dependiendo de lo que yo escoja, obviamente se comporta diferente el render, y y en ocasiones se va a poner negro, y simplemente a veces lo que necesitamos es un poquito como resetear. Y si vieron, yo me cambié de estándar a High Quality y con eso ya quedó. Entonces, es importante que si yo tengo luces definidas en mi proyecto, cuando yo haga el render va a tomar las luces que están definidas en el proyecto. Si no va con el Daylight System, si de momento no quiero hacer las sombras ni nada, tomo el Daylight System, viene ya con una luz general que es la luz de día. Pero si yo quiero tener más control, etcétera, pues me conviene traer las luces de mi proyecto, y como vamos a hacer en el siguiente video, vamos a traer las luces del proyecto, pero vamos a crear nuestro sistema de luz directamente entre Studio Max para poder tener esta parte de las sombras como el Daylight. Y adicionalmente estas sombras, dependiendo del motor de render, son como se van a mostrar o no. En términos generales ya vimos que en algunos casos como este tema, aquí no se van a ver las sombras. Claro, va a ser un render muy rápido. Aquí tampoco se ven las sombras.
pero si yo tomo el Art Renderer y yo le hago un render, se va a tardar más, pero me va a traer los materiales de Autodesk, me va a traer las sombras. En cuestión de tiempo, puedo hacer pruebas con los anteriores y ya después cambiar de motor y generar algo al final. Bueno, este sería un video básicamente de la importancia de los diferentes motores y de traer las luces o no. Como mencionaba, aquí no están definidas las luces y entonces toma las luces automáticamente de el sistema. Ok, si de repente todo sale color negro, a veces no hay que espantarse, hay que cambiar como para que resete un poquito esta parte y ya podemos verlo. Ok, entonces también aquí yo puedo activar las sombras, etcétera. Eso me ayuda en la pantalla, pero a la hora de hacer el render es bien importante el motor que pueda generar estas sombras, las calcule para que yo pueda hacer un render ya de calidad con las sombras. Nuestro siguiente video va a tratar precisamente de generar un sistema, un Daylight System, cómo compensar, poner un fondo, y con eso ya tendríamos una idea de, trayendo nuestro proyecto de la parte de Revit, sacarle el mejor provecho y generar nuestro render aquí en 3ds Max. Muchas gracias.